Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugosísimo, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta: las relaciones amorosas de nuestros famosos turcos. Y no cualquier relación, no. Hoy vamos a destapar un bombazo que acaba de explotar en la prensa: la supuesta opinión del papá de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y confirmaciones a medias, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Cada suscripción me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y no olviden dejar su like para apoyar al canal. Y ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más queridas y seguidas por los fans de las telenovelas turcas. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos era innegable. Y como suele suceder, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Una historia que, como todas las historias de amor, tuvo sus altos, sus bajos y, finalmente, su punto final. Durante su relación nos regalaron momentos increíbles, fotos preciosas, declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja perfecta. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Los paparazzis los seguían a todas partes, capturando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Sus fotos eran portada de revistas, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor y éxito. La presión mediática era enorme, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para muchos de nosotros. Nadie entendía qué había pasado. Los rumores empezaron a volar, las especulaciones inundaron las redes sociales, pero la verdad es que nunca supimos con certeza las razones detrás de su ruptura. Algunos decían que la incompatibilidad de sus agendas, otros que la presión de la fama, otros que simplemente se habían desenamorado. La verdad, como suele suceder, probablemente era una combinación de todo eso y más. Pasó el tiempo, ambos siguieron con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande Erçel ha sido vinculada a otros nombres, al igual que Kerem Bürsin. Ella con el guapísimo Hakan Sabank, heredero de una de las familias más influyentes de Turquía, una relación que parece ser muy seria y estable. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto, aunque también se le ha visto en compañía de algunas damas. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el recuerdo de su relación sigue vivo en el corazón de muchos fans. Y ahora, cuando creíamos que ya no había nada más que decir sobre este tema, ¡boom! Salta la noticia de que el papá de Hande Erçel, Kaya Erçel, habría hecho unas declaraciones sorprendentes sobre Kerem Bürsin. Según varios medios turcos, Kaya Erçel habría dicho algo así como que Kerem es como un hijo para mí. Imagínense la bomba. Después de la ruptura, después de todo el revuelo, el papá de Hande diciendo que considera a Kerem como un hijo. Esto lo cambia todo. Desata una ola de especulaciones y revive la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. ¿Significa esto que la puerta está abierta para un reencuentro? ¿Será que Kaya Erçel está tratando de mediar entre ellos? ¿O simplemente está expresando un cariño genuino que perdura en el tiempo? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como siempre, hay que tomar estas noticias con pinzas. Los medios turcos son muy dados a exagerar, a sacar conclusiones precipitadas y a veces incluso a inventar noticias con tal de generar polémica. Ya saben cómo es esto del periodismo del corazón, a veces la verdad es lo de menos, lo importante es generar clics y vender revistas. Entonces, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar la situación con calma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay una confirmación oficial por parte de Kaya Erçel. No hay un comunicado de prensa, no hay una entrevista, no hay nada que confirme al 100% que él realmente dijo esas palabras. Todo se basa en informes de prensa, en fuentes anónimas, y ya sabemos cómo funciona eso. Podría ser un simple rumor, una mala interpretación de una declaración, o incluso una invención completa. Pero por otro lado, tampoco podemos descartar la posibilidad de que sea cierto. Recordemos que durante la relación de Hande y Kerem,
ambos se integraron a la perfección en las familias del otro. Kerem era muy cercano a la familia Ercel, y Hande también era muy querida por la familia Bursin. Se les veía compartiendo cenas familiares, celebraciones de cumpleaños, e incluso vacaciones juntos. La relación entre las familias era muy sólida, y parecía que ambos encajaban a la perfección. Entonces no sería tan descabellado pensar que Kaya Ercel haya desarrollado un cariño genuino por Kerem, más allá de que ya no sea el novio de su hija. Además hay que tener en cuenta que los padres turcos suelen ser muy protectores con sus hijos, y especialmente con sus hijas. Es muy común que desarrollen un vínculo fuerte con las parejas de sus hijos, y que les tengan un gran aprecio. Incluso después de una ruptura, ese cariño puede perdurar. En la cultura turca, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, y las relaciones interpersonales se basan en el respeto y la lealtad. Otro punto importante a considerar es la cultura turca. En Turquía, las relaciones familiares son muy importantes, y el respeto a los mayores es fundamental. Es muy probable que incluso si la relación entre Hande y Kerem terminó en malos términos, Kaya Ercel siga manteniendo una buena relación con Kerem por respeto a él y a su familia. Quizás lo vea como un joven talentoso y trabajador, y valore la relación que tuvo con su hija. O quizás simplemente quiera mantener las apariencias y evitar conflictos innecesarios. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que, como siempre, la verdad está en algún punto intermedio. Es posible que Kaya Ercel haya hecho algún comentario afectuoso sobre Kerem, pero quizás no tan literal como, es como un hijo para mí. Quizás simplemente quiso expresar que le tiene cariño y respeto, y que valora la relación que tuvieron en el pasado. O quizás simplemente fue una declaración casual que los medios exageraron para generar polémica. También es importante recordar que incluso si Kaya Ercel realmente considera a Kerem como un hijo, eso no significa necesariamente que Hande y Kerem vayan a volver a estar juntos. Las relaciones de pareja son complicadas, y hay muchos factores que influyen en su éxito o fracaso. El cariño de un padre no es suficiente para revivir una relación que ya terminó. Hande está feliz con Hakan, y Kerem está enfocado en su carrera. Es importante respetar sus decisiones y no alimentar falsas esperanzas. Pero lo que sí podemos decir es que esta noticia nos da una pequeña esperanza a los fans de Hande y Kerem. Nos demuestra que a pesar de todo, el cariño y el respeto siguen presentes entre ellos y sus familias. Y eso en sí mismo es algo positivo. Aunque no vuelvan a estar juntos, al menos podemos saber que no hay rencores ni resentimientos entre ellos. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre todo esto. ¿Por qué nos impacta tanto este tipo de noticias? ¿Por qué nos importa tanto la vida amorosa de los famosos? Creo que tiene que ver con que, de alguna manera, proyectamos nuestras propias esperanzas y sueños en ellos. Vemos sus historias de amor como cuentos de hadas, y nos ilusionamos con la idea de que el amor verdadero existe. Nos gusta creer en los finales felices, y nos entristece cuando nuestras parejas favoritas se separan. Además, en el caso de Hande y Kerem, muchos de nosotros nos enamoramos de su relación mientras veíamos Senkalkam. Vimos cómo su amor florecía en la pantalla, y nos sentimos parte de esa historia. Nos emocionamos con sus besos, sus abrazos, sus miradas cómplices. Nos identificamos con sus personajes, y nos sentimos como si los conociéramos de toda la vida. Por eso su ruptura nos dolió tanto, y por eso seguimos anhelando que vuelvan a estar juntos. Pero al final del día, tenemos que recordar que ellos son personas reales, con vidas reales, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Podemos admirarlos, podemos seguirlos en las redes sociales, pero no podemos controlar sus vidas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad, y a no idealizar las relaciones de los famosos. Y hablando de redes sociales, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este revuelo? ¿Creen que Kaya Ercel realmente considera a Kerem como un hijo? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Los leo a todos. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Compartan sus pensamientos conmigo y con el resto de la comunidad. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco. Hoy hablamos del supuesto comentario del papá de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin, en el que afirmaría que lo considera como un hijo.
Analizamos la veracidad de la noticia, exploramos las posibles razones detrás de este comentario, y reflexionamos sobre por qué nos impacta tanto la vida amorosa de los famosos. Vimos que la verdad es difícil de saber, pero que lo importante es el cariño y el respeto que aún existe entre las familias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante es tomar estas noticias con pinzas, y no dejarnos llevar por las especulaciones. Al final, lo que importa es que Andy y Kerem sean felices, y que puedan seguir brillando en sus carreras. Y si en el futuro deciden volver a estar juntos, pues bienvenido sea. Pero lo importante es que lo hagan por amor, y no por complacer a los fans o a las expectativas de los demás. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado, y que hayan aprendido algo nuevo. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del chisme turco. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un abrazo gigante. Adiós. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todo el chisme. Los quiero.